Muy buen día, licenciado Carlos David González López y compañeros presentes. Somos el equipo número 4. Actualmente cursamos la licenciatura en Derecho. El motivo de esta exposición es para presentar la actividad número 6, la cual tiene por nombre las sociedades mercantiles o el llamado derechos societarios, de la materia Derecho Mercantil 1. Mi equipo está conformado por los siguientes integrantes: Berta Natalie Pacheco Sánchez, María de los Ángeles López Correa, José Benito Cáceres Salazar y un servidor, Carlos Ángel Alcalá Montero. A continuación, mis compañeros les expondrán los subtemas correspondientes. Buenas tardes, soy María de los Ángeles López Correa y me tocó hablar de generalidades de la sociedad mercantil que imparte el maestro Carlos David González López de Derecho Mercantil. El concepto es la persona jurídica distinta de los socios que integran, derivada del contrato de sociedad, por medio del cual se obligan mutuamente a combinar sus recursos para la realización de un fin común, de carácter preponderantemente económico y con fines de especulación comercial. Sociedades civiles. La asociación y fundación civil. Las personas se asocian con un fin común que no tengan carácter preponderantemente económico. Ejemplo, fines políticos, deportivos, altruistas. Corporación civil. Los socios se obligan a combinar sus recursos o esfuerzos para realizar un fin común de carácter preponderantemente económico sin ser comercial. Ejemplo, abogado, arquitecto, doctores. Las sociedades mercantiles. Su fin común de los socios es obtener un lucro mediante operaciones comerciales. Por decir, sociedades en nombre colectivo, sociedades en comandita simple, en sociedades en comandita por acciones, sociedad de responsabilidad limitada y sociedad anónima. Los elementos de una sociedad mercantil serían atributos de la persona moral. 1. Número de socios. 2. Objeto de la sociedad. 3. Duración. 4. Capital social, si es variable o es fijo. 5. Administración. Consejo de administración o administrador único. 6. El importe, fondo de reserva. Y 7. Y por último, caso de disolución anticipada sobre bases para la liquidación. La empresa y sociedad mercantil. Sociedad mercantil es la persona moral cuya personalidad jurídica está reconocida por el artículo 2 del Código del Comercio en su numeral 2, así como los artículos 17 y 18. Empresa no es una persona moral, es una actividad, no es un tipo de sociedad mercantil, es decir, la empresa no es un comerciante. La empresa es la actividad que realiza la sociedad mercantil o comerciante colectivo. Y por último, la sociedad mercantil se sirve de la empresa para lograr su finalidad. Distinción entre empresa y sociedad mercantil. Nota, muy importante, para que una persona moral se constituya como sociedad mercantil, es necesario celebrar el contrato respectivo y que cumpla con las formalidades establecidas por el Código de Comercio. Derecho de la sociedad mercantil. Está el derecho patrimonial. Los derechos patrimoniales son aquellos que facultan los socios exigir participar en las ganancias de la sociedad, cuota de liquidación o intereses constituidos, derechos de preferencia. Derechos corporativos. Los derechos corporativos son aquellos que facultan a los socios a tomar parte en los órganos de sociedad de administración. Constitución de las sociedades mercantiles. Tienes que registrarse ante el Registro Público de Comercio para surtir efecto ante terceros. Objeto lícito. Si llegase a realizar un acto ilícito, será nula y se procederá a su inmediata liquidación.
realización de actos de comercio, cumpliendo con su objeto social. Y por último, constitución ante un notario público, así como sus modificaciones. Partes de estatutos que integran una acta constitutiva: denominación o razón social, capital variable, domicilio social, objeto social, socios, administración y órganos de vigilancia, asamblea extraordinaria y asamblea ordinaria, y por último, la duración de la sociedad. Las sociedades extranjeras y sus requisitos. Las sociedades extranjeras son aquellas que se encuentran legalmente constituidas y tienen personalidad jurídica en la República. Solo puedes ejercer el comercio desde su inscripción en el registro, previa autorización de la Secretaría de Economía. Buenos días, licenciado y compañeros. Soy José Benito Cáceres Salazar del equipo 4 y el tema del que les voy a hablar esta vez es el de sociedades de responsabilidad limitada. Una sociedad de responsabilidad limitada es un tipo de sociedad mercantil en la que la responsabilidad de cada uno de sus socios está delimitada por el capital que estos hayan aportado a la misma. El capital de una sociedad limitada se divide en participaciones y no en acciones, como en las sociedades anónimas. Según el artículo 58 de la Ley General de Sociedades Mercantiles, establece que la sociedad de responsabilidad limitada es la que se constituye entre socios que solamente están obligados al pago de sus aportaciones, sin que las partes sociales puedan estar representadas por títulos negociables, a la orden o al portador, pues solo serán cedibles en los casos y con los requisitos que esa misma ley establece. Las características de este tipo de sociedad es: la sociedad de responsabilidad limitada existirá bajo una denominación o bajo una razón social que se formará con el nombre de uno o más socios. La denominación o la razón social irá inmediatamente seguida de las palabras sociedad de responsabilidad limitada o de su abreviatura SDRL. Su número de socios será de 2 como mínimo y 50 como máximo. En cuanto a su capital social, no podrá ser inferior a los 3 millones de pesos. Sin embargo, con las modificaciones a la Ley General de Sociedades Mercantiles publicadas el 15 de diciembre de 2011 a través del Diario Oficial de la Federación, ya no se establece un monto mínimo de capital, sino que el capital social será el establecido en el contrato social y se dividirá en partes sociales, las cuales podrán ser de valor y categoría desiguales, que en todo caso serán múltiplos de un peso. La administración de las sociedades de responsabilidad limitada estará a cargo de uno o más gerentes, que podrán ser socios o personas extrañas a la sociedad, designados temporalmente o por tiempo indeterminado. Salvo pacto en contrario, la sociedad tendrá el derecho para revocar en cualquier tiempo a sus administradores. Al contrario de lo que ocurre con las acciones de los socios en las sociedades anónimas, en una sociedad de responsabilidad limitada o sociedad limitada, las participaciones en la sociedad son personales y no son títulos que puedan negociarse o comercializarse en determinados mercados. Se dice que las aportaciones de los socios en este tipo de sociedad mercantil son sociales, indivisibles y acumulables. La sociedad de responsabilidad limitada está regulada en la Ley General de Sociedades Mercantiles a través de los artículos 58 al 86. De igual forma, también le aplican las disposiciones de los artículos 27, 29, 30, 38, 42, 44, 48 y 50, fracciones primera, segunda, tercera y cuarta de dicha ley. Una de las obligaciones al constituirse la sociedad de responsabilidad limitada es la publicación de un aviso en el sistema electrónico establecido por la Secretaría de Economía, conforme a lo dispuesto en el artículo 50 bis del Código de Comercio y las disposiciones para su operación. Cada socio deberá tener una parte social y cuando uno haga una nueva aportación o adquiera la totalidad o una fracción de la parte de un coasociado, se aumentará en la cantidad respectiva el valor de su parte social, conservando de igual forma una parte social.
La sociedad llevará un libro especial de los socios en donde se inscribirán los nombres y domicilios de cada uno, con indicación de sus aportaciones y la transmisión de las partes sociales. La principal ventaja de una sociedad de responsabilidad limitada es que la responsabilidad de los socios está limitada única y exclusivamente al monto de sus aportaciones. En caso de que la compañía incurriera en situaciones de daños o perjuicios ocasionados por una mala administración de la misma u otros hechos o circunstancias que resulten contraproducentes para la sociedad, los socios responderán únicamente con el dinero que hayan aportado al capital social de la sociedad, sin que su patrimonio personal se vea comprometido o afectado para subsanar dichas situaciones contrarias a la compañía. Por mi parte ha sido todo, espero les haya gustado mi presentación. Muchas gracias. Hola, saludos cordiales a todos. En esta ocasión desglosaremos el tema 4.2.1, antecedentes, características y elementos de las sociedades mercantiles, con ayuda de mi compañero Carlos Ángel Alcalá Montero. Para comenzar, por los antecedentes, tenemos que la raíz del derecho societario se encuentra en la propia Constitución y en el derecho fundamental a la asociación, pero el grueso de su contenido estaba en el derecho mercantil, es decir, en el Código de Comercio y en leyes especiales que se regulaban antes del 2010. Materias concretas como la legislación aplicable a las sociedades anónimas o a las sociedades de responsabilidad limitada. En el 2016 entró en vigor la actual Ley de Sociedades de Capital, en la que incluye el contenido del Código de Comercio referente a las sociedades comanditarias por acciones y abarca también la normativa aplicable a las sociedades anónimas de responsabilidad limitada y a las cotizadas. Las características de las sociedades mercantiles. Una sociedad mercantil tiene como propio una denominación, domicilio y patrimonio. Otra de sus señas distintivas son las siguientes. Se constituye mediante escritura y registro correspondiente. Tiene personalidad jurídica. Esto significa que la sociedad tiene unos derechos y obligaciones contenidos en su objeto social. Otro punto, las sociedades mercantiles tienen un patrimonio activo y otro pasivo. El activo son los bienes y derechos, mientras que el pasivo son las obligaciones y deudas de la propia sociedad. Tienen que tener una denominación social que identifica a la sociedad y la distingue de las demás. Las sociedades mercantiles han de tener al menos un domicilio o incluso más, siempre y cuando se mencione en el acta constitutiva. Habrá un domicilio principal y puede también haber otros adjuntos conocidos como sucursales. Le cedo la palabra a mi compañero. Otro de los caracteres de la sociedad mercantil es la nacionalidad, que será donde se establezca el domicilio. La empresa tendrá en cuenta las leyes del país donde figure su domicilio. Es un ente colectivo con un interés o propósito común. Uno de ellos es el propósito de obtener ganancias a través de actos lucrativos comerciales, lo cual lo diferencia de una sociedad civil. Comparte la contribución a las pérdidas por riesgo de negocio en todos los socios. Necesita que cada socio aporte una contribución patrimonial, ya sea de capital, bienes o trabajo. Requiere de una transacción comercial de una compraventa. La diferencia entre una sociedad civil y una mercantil, lo más inmediato, es que la sociedad civil no contempla actos mercantiles en su objeto social. Asimismo, la sociedad civil carece de personalidad jurídica propia. En las sociedades mercantiles hay tres elementos fundamentales: los personales, los patrimoniales y los formales. El elemento personal está constituido por los socios, personas que aportan y reúnen sus esfuerzos, bienes, capitales o trabajos.
El elemento patrimonial está formado por el conjunto de bienes que se aportan para formar el capital social, los bienes, trabajo, etc. Y por último, el elemento formal es el conjunto de reglas relativas a la forma o solemnidad de que se debe revestir al contrato que da origen a la sociedad como una individualidad de derecho. El derecho societario se encarga de definir la esfera jurídica de toda la vida de una sociedad mercantil, los pasos que hay que cumplir para constituir la sociedad, qué tipo de operaciones puede realizar y cómo se deben hacer para que sean válidas, los contratos que podrán suscribir con otras sociedades, los límites a la responsabilidad de sus socios y la propia disolución de la sociedad para poner fin a la vida de la empresa.